Mi nombre es Juan David Cárdenas Castaño. Yo pretendo hacer un análisis del debate actual sobre la reforma electoral en Colombia desde la visión de ingeniería constitucional de Jonay Sartori. Bueno, para comenzar es necesario recalcar que la reforma que se pretende hacer en este momento del Congreso de la República a este código electoral es una reforma técnica y neutral, más no política. Digamos que esta diferenciación nos hace tener claro que lo que expone Sartori y las dificultades que expone Sartori sobre los sistemas políticos presidenciales, sobre todo que es el que nos atañe a nosotros, no van a ser resueltos ni serán resueltos por su naturaleza por esta nueva reforma al código. Digamos que la reforma que se quiere hacer al código es una reforma de tipo de la reglamentación del mismo. Digamos, la forma del escrutinio, la forma de cómo se va a votar, la implementación de la nueva tecnología, paridad de sexo y de género en la elección de las personas, 50% mujeres y 50% hombres. Digamos que es una reforma más a la forma y no como de fondo al sistema como tal de elección. Esa reforma tiene que pasar por un análisis y un debate constitucional que se debe hacer, y más no en una reforma como el código que hasta ahora pretende hacer o implementarse después de 30 años del obsoletismo del último código, implementarse la constitución de 1991. Entonces, pues como lo decía el magistrado Novoa en la clase, si se quiere hacer una reforma política como tal, primero se debe tener en cuenta y aplicar al sistema político como tal que hay, al sistema electoral que hay, unas reformas al código para el escrutinio de votos para que sea legítimo y para que sea confiable para la elección del poder político. Entonces, si se quiere hacer una reforma política, lo que se debe tener en cuenta sobre todo es tratar de ser claros en la forma en la que se debe hacer. Si se quiere cambiar, como dice Sartori, la ingeniería constitucional del mismo, se debe hacer un debate constitucional y no una reforma al código electoral que lo único que hace es normar como tal la elección del mismo sistema. Entonces, la lectura de Sartori, los análisis sobre la ingeniería constitucional que hace Sartori, en este momento no vienen al caso sobre la reforma que se está y está a punto de ser implementada en próximos días por el Congreso de la República. Digamos que lo que quieren hacer los autores, la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional, es colocar las reglas claras sobre el sistema político y las reglas claras para el sistema de elección, más no hacer una reforma política como tal de ese mismo sistema. Ya en próximos días veremos si la aprobación de este código electoral es positivo o no, y cuáles son las correcciones que tiene que hacer el mismo Congreso de la República al mismo. Mi nombre es Jorge Blanco y a continuación haré un pequeño análisis comparativo entre los textos del estadounidense Barrington Moore y el argentino Tilio Borón en cuanto al concepto de democracia. Para comenzar, es necesario recordar que el paso a un sistema democrático liberal en ambos autores siempre surge como producto de un replanteamiento o sustitución de la burocracia gobernante en cada uno de los países. Para Borón, la democracia que se tiene actualmente en la mayoría de los países de América Latina es producto de la caída de las diferentes dictaduras que surgieron en el continente a causa de la Guerra Fría. Y digo democracias entre comillas porque más adelante veremos cómo para Tilio Borón estas no son realmente democracias. Mientras que para Barrington Moore la instauración de un sistema democrático liberal surge como producto de las revoluciones burguesas que se llevaron a cabo en Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Borón, utilizando a un resucitado Aristóteles como interlocutor, expone a las democracias latinoamericanas como un producto del derrocamiento de las dictaduras en América Latina. Cabe destacar que para Borón estas no son democracias, ya que este define la democracia como el gobierno de los más en el beneficio de los pobres. Y para argumentar esto, pone como ejemplo a la isla de Cuba, en donde, según Borón, y utilizando como soporte argumentativo lo dicho por el filósofo y economista inglés John Stuart Mill, es el único lugar de América Latina donde existe una verdadera democracia, ya que allí se evidencia una similitud notable entre los niveles de vida de los gobernantes y los gobernados. Es así que ambos autores exponen la democracia como un proceso al que se llegó por medio de el reordenamiento de la burocracia dominante en cada una de las diferentes épocas y lugares en donde se dieron estas revoluciones o dictaduras.
Mi nombre es Santiago Andrés Sánchez y voy a responder la pregunta sobre definir el sistema político colombiano según lo dicho por O'Donnell y por Pulanzas. El sistema político colombiano, según lo dicho por O'Donnell, se puede analizar desde su concepto sobre las instituciones políticas democráticas y la democracia delegativa. En cuanto al primero, el autor define que son instituciones políticas que tienen una relación directa con los aspectos primordiales de la política. Estos son la toma de decisiones, canales de acceso a la toma de decisiones y configuración de los intereses e identidades de dichos accesos. También algunas instituciones políticas pertenecen a la red constitucional, como lo son el Congreso, el Poder Judicial y los partidos políticos. Partiendo de lo anterior, en Colombia existen estas instituciones democráticas que cumplen con las relaciones con los principales aspectos de la política. Además de la existencia de las instituciones políticas, tanto materiales como organizativas, dentro de la red constitucional, por lo que se puede decir que el sistema político colombiano es una democracia representativa e institucionalizada. En cuanto a lo dicho sobre la democracia delegativa, en Colombia existen ciertas características de esta, como el hecho de que los votantes elijan al individuo más apropiado para hacerse con el destino del país, que las elecciones sean acontecimientos emocionales y que el líder escogido deba sanar a la nación de su fraccionamiento interno. Ejemplo de esto, la victoria de Iván Duque en 2018 debido al fraccionamiento político surgido por el proceso de paz. A pesar de ello, el sistema político sigue siendo una democracia representativa e institucionalizada. Referente a lo conceptualizado por Pulanzas, hay ciertas características del estado de excepción en el sistema político colombiano. Hay que partir de que el estado de excepción, a causa de la crisis que corresponde, interviene en lo económico, en busca de adaptar y ajustar el sistema frente a la socialización de las fuerzas productivas. Ejemplo de ello son las medidas adoptadas por el gobierno durante la crisis política, social y económica derivadas de la pandemia. Y es que, adoptando las facultades que la constitución política le otorga al gobierno en estas circunstancias, se ha buscado la adaptación del sistema frente a las fuerzas productivas que se han visto debilitadas por la situación actual. En cuanto a lo conceptualizado sobre el Estado totalitario fascista y la búsqueda por modificar de forma radical los aparatos ideológicos del Estado y su relación con el aparato de Estado, en el sistema político esto es el contrario, debido a que la naturaleza de este es pluralista e institucionalista, donde existen instituciones y órganos fuera del Estado y de los individuos, estos siendo los partidos políticos, los sindicatos, las escuelas, las instituciones culturales, entre otros, contrario al Estado totalitarista fascista. Buen día, profe. Mi nombre es Abraham Salamanca. A mí me correspondió hacer la pregunta 6 de mi grupo, en la cual usted nos pide elaborar un meme relacionando dos autores vistos en la clase. A continuación va a aparecer por unos breves segundos la imagen del meme en cuestión y posteriormente procederé a explicarlo más o menos cuáles son los conceptos que he intentado hilar allí y por qué he querido también meter la referencia a 900. Bueno, profe, como su merced puede evidenciar, la finalidad del meme en sí es emular como una conversación. Es una conversación entre Víctor Manuel Moncayo y Atilio Borón, en el cual Atilio Borón tiene una respuesta a lo que dice Víctor Manuel de Moncayo. Lo que dice Moncayo es una cita de su texto, El Leviatán derrotado, en la cual se resume más o menos su postura o bueno, una de sus ideas en torno al liberalismo y cómo este viene casi que amañado con el orden capitalista, cómo las lógicas y las contradicciones de este orden hacen que el neoliberalismo, más que ser una corriente política, sea algo que va conjunto al orden capitalista y cómo este no se supera, sino que simplemente se va transformando y que va adaptando las características del medio. Lloron parte de esta teoría para hacer su crítica a las democracias actuales en América Latina y tanto en su libro Estado, Capitalismo y Dictadura como en Aristóteles en Macondo, él hace esta crítica a que realmente en América Latina no tenemos una democracia consolidada como debería de ser o como es en la teoría o como funcionaba antiguamente, sino que por el contrario tenemos una suerte de postdictadura, regímenes postdictatoriales del mismo Estado capitalista
y que ya no, y que no son del todo no son del todo democracias, sino que son más bien oligopolios manejados por pequeños grupos empresariales que hacen persistir las desigualdades y las contradicciones, y que por ello no se puede hablar en sí de una democracia, de la democracia en todo el sentido de la palabra, con el orden capitalista, debido a que el orden capitalista genera una desigualdad, genera unas lógicas de producción y unas lógicas de dominio que dificultan el desarrollo de la democracia. Por eso mismo he decidido meter el fotograma de Novecento. En Novecento me parece que concreta muy bien estas dos ideas y lo hace visualmente. Y aún especialmente en esa frase tan mítica de Alfredo Berlinguer al final, el amo está vivo al final, quiere decir, o por lo menos para mí, lo que Bertolucci quiere decir con esta última frase es que pese a todo, pese a las luchas que han emprendido los obreros, pese a las 5 o 6 horas de película, al final todo sigue igual. Al final el patrón, el amo va a seguir vivo, porque en el fondo el orden sigue siendo el mismo. Puede que el fascismo cayera, puede que Mussolini cayera, puede que cuando vienen estos hombres prometiéndoles un nuevo gobierno, democracia, derechos, en el fondo todo sigue siendo lo mismo. Y en este punto confluyen ambos autores, y por eso he decidido meter esta referencia también a Novecento, que se me hace que lo ejemplifica a la perfección. Muchas gracias, profe, espero le haya gustado.